Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad nos afecta a todos, la convivencia en el colegio. Vamos a ver qué es lo que la hace funcionar, qué la rompe y sobre todo qué podemos hacer para protegerla de algo tan serio como el acoso escolar. Venga, vamos a ello. Bueno, para arrancar vamos a hablar de una palabra que escuchamos por todas partes, convivencia. Pero a ver, ¿qué es eso de tener una buena convivencia en el cole? Porque, ojo, no es simplemente no discutir o llevarse bien, es mucho más que eso. A ver, la convivencia escolar no es algo que sale de la nada, ¿verdad? No es magia. Es más bien como una red, un tejido que se va formando con todas las relaciones que tenemos en el centro. Y es algo que se construye día a día, ladrillo a ladrillo. Y es responsabilidad de todos, ¿eh? De absolutamente todos. Pensemos en ello, son los cimientos del edificio. Si esos cimientos fallan, pues todo lo demás, el aprendizaje, el estar a gusto, se viene abajo. Y claro, el objetivo final, la meta, es justamente esa, conseguir un ambiente de respeto, de armonía, de justicia, de solidaridad. Que no es ninguna utopía, ¿eh? Es una meta totalmente real. Lo que pasa es que solo se consigue si todos remamos en la misma dirección. Estudiantes, profes, personal del centro, familias, todo el mundo. Cada pequeño gesto, cada acción, de verdad que cuenta. Vale, la idea general está clara, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica, al día a día? Pues la clave está en las normas. Así que vamos a ver cómo se crean. Y aquí es donde entran en juego las famosas normas de convivencia. Pero cuidado, no pensemos que son una lista de prohibiciones en plan, no hagas esto, no hagas lo otro. Para nada, son más bien las reglas del juego, las pautas de comportamiento para toda la comunidad educativa. Y lo más importante, y quiero que esto quede clarísimo, son para todos. Estudiantes, profesores, personal del centro, familias, nadie se libra. Sin excepciones. Claro que para que estas normas funcionen de verdad no vale cualquier cosa. Tienen que ser para todos por igual, universales. Y fíjate qué detalle, se escriben en primera persona del plural, desde un nosotros, para que sintamos que son nuestras. Y aquí viene una clave fundamental, se dicen en positivo. O sea, en vez de decir no grites, se dice hablamos en voz baja. Proponen lo que sí hay que hacer, no prohíben. Así, al final son poquitas, son cortas, son claras y, claro, mucho más fáciles de recordar y de llevar a la práctica. Pero, lamentablemente, a veces esta convivencia se quiebra. Y se quiebra de la peor manera posible. Así que es el momento de hablar, y de hablar muy claro, del mayor reto al que se enfrenta un centro educativo, el acoso escolar, el bullying. Y aquí llega una de las confusiones más grandes y más habituales. A ver, ¿una pelea cualquiera, un conflicto entre compañeros, es acoso? Pues la respuesta es un no rotundo, y es que es importantísimo, de verdad, entender bien la diferencia. Es que la diferencia es abismal. Un conflicto puede ser algo puntual, una discusión, un malentendido, y ya está. Pero el bullying, el acoso, eso juega en otra liga. Para que podamos hablar de acoso se tienen que dar 3 condiciones, como una receta con 3 ingredientes que no pueden faltar. Tiene que haber intención de hacer daño, tiene que repetirse en el tiempo y, súper importante, tiene que haber un desequilibrio de poder. Vamos a repasar bien estos 3 puntos porque son la línea roja que lo separa todo. Lo primero, la intencionalidad. No es un ups, lo siento, no quería. No, aquí se busca hacer daño a propósito. Lo segundo, el desequilibrio de poder. Esto no es una pelea entre iguales. Aquí hay alguien que se percibe como más fuerte y una víctima que se siente vulnerable e indefensa. Y lo tercero, la repetición. No es una cosa de un día. Es algo que se repite, un machaque constante, un día sí y otro también. Si falta una sola de estas 3 cosas, no estamos hablando de bullying. Y es que además el acoso tiene muchas caras, muchas formas, y muchas veces se mezclan. Está el físico, claro, el de los golpes, el que más se ve, pero también está el verbal, los insultos, los motes, los rumores, que pueden hacer un daño tremendo. Luego está el psicológico, que es más sutil, ignorar a alguien, hacerle el vacío, aislarlo del grupo, para destrozar su autoestima. Y claro, en el mundo de hoy tenemos el ciberacoso, que es terrible porque mete el acoso en el móvil, en casa, y persigue a la víctima las 24 horas del día. Vale, y entonces, ¿qué pasa cuando un centro detecta una situación así? ¿Cómo se actúa? Pues que nadie piense que se improvisa. Hay protocolos muy claros para saber qué hacer. Vamos a echarles un vistazo. El primer paso suelen ser las medidas correctivas. Y ojo con esto, porque la palabra puede engañar. No se trata simplemente de un castigo y ya está. El objetivo es que sean formativas. O sea, la idea es ayudar a que la persona que ha hecho algo mal reflexione, entienda por qué está mal y aprenda a regular su propio comportamiento, siempre, por supuesto, respetando su dignidad. Y cuando la cosa es más grave, cuando ya hablamos de violencia, se activa un protocolo que tiene 4 pasos muy definidos. Paso 1, la acción.
Lo primerísimo es actuar ya, parar la situación y proteger a todo el mundo. Paso 2, la derivación. Si hace falta, se contacta con servicios especializados. El tercer paso, que es clave, es el seguimiento. No basta con parar el problema, hay que asegurarse de que la víctima está bien, de que la convivencia se recupera. Y finalmente, el cuarto paso, el cierre. Cuando ya se ha comprobado que todo está solucionado, el caso se da por cerrado. Pero seamos sinceros, los protocolos están muy bien, son necesarios, pero no son suficientes. La verdadera solución no está solo en los despachos de dirección, va mucho más allá. Prevenir y parar el acoso, al final, es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Es que no podemos olvidarnos ni por un segundo del daño que causa esto. El acoso destroza por dentro a una persona, le quita la autoestima, la confianza, puede provocar ansiedad, depresión y, en los casos más terribles, puede llevar a que alguien se haga daño a sí mismo o incluso a pensar en quitarse la vida. Es una herida que a veces no se cierra nunca. Y mirad, en cualquier situación de acoso siempre pensamos en dos partes, la víctima y quien agrede. Pero hay una tercera pieza en este puzzle, una que a menudo pasa desapercibida, que está en silencio, pero que tiene un poder increíble. Son los observadores, los que lo ven. Y lo que esa gente hace o lo que no hace, lo cambia todo, absolutamente todo. Porque esta es la verdadera clave de todo. La persona que observa tiene en su mano el poder de parar la situación. Quedarse callado, mirar para otro lado, es ser cómplice, lo queramos o no. En cambio, una palabra de apoyo a la víctima, ir a contárselo a un adulto, o algo tan simple como no reírle la gracia al acosador, son actos de una valentía y una fuerza brutales. Ese es el poder de verdad, el poder de cambiar la historia. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta final. Una pregunta que, la verdad, todos deberíamos hacernos. Porque frente a una situación de acoso, no se puede ser neutral. Es imposible. Quedarse callado ya es tomar una decisión. Así que la verdadera pregunta no es si participas o no, porque de alguna manera todos lo hacemos. La pregunta es, ¿qué papel eliges jugar?